Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Accidente por falta de preferencia se registró en el área de Mabón. Se firmó un acuerdo de exploración de petróleo en Aruba. Iberoestar Aruba llega con su feria laboral número 2. Nayib Bukele se posicionó por segunda vez como presidente en El Salvador. Pacientes en Medellín bajo condiciones climáticas tienen que buscar sus medicinas. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que a esta hora se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un muy buen fin de semana y que tengan un excelente inicio de semana y también inicio de mes oficialmente. Como siempre empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con un hecho que ocurrió durante el fin de semana en el área de Mabón, un accidente bastante fuerte por falta de preferencia. Una persona resultó herida. Recientemente, en el camino que va para el área de Mabón, hacia Roy-Cochi, ocurrió un accidente justo en la T a la salida de las casas del pueblo en Mabón y allí fue bastante fuerte en donde una persona resultó herida. La policía conjuntamente con la ambulancia tuvieron que llegar a este sitio con urgencia. A la llegada de la primera unidad encontraron a una mujer que se encontraba allí quejándose de fuertes dolores en su pecho y se encontraba a un lado del andén. Al parecer, el airbag por el impacto salió muy fuerte y le alcanzó a golpear en su pecho. En el Honda, otra persona también resultó levemente herida. La policía de tráfico estuvo presente y tomó los datos. Constató que el Nissan Versa se subió a la vía allí y se fue en contra del Honda que venía desde la parte sur. Al parecer, según lo que indicaron, las autoridades después continuaron con su investigación. Y esta es una muy buena noticia. El pasado viernes, Compañía Arubana de Petróleo, conjuntamente con Armstrong, firmaron un acuerdo para lo que trata exploración de hidrocarburos en aguas territoriales de la isla. Allí, en presencia de todos los ministros, la mayoría de ellos del gabinete Weber Cruz II, hicieron la firma de este acuerdo. Muy seguramente esto para las futuras generaciones va a ser un paso importante. À tarde, nós também depois de consideração largo, Companhia Arubana de Petróleo, junto com seu executivo e assessor, entamar caminho de oportunidade aqui, de lo que está exploração de gás em particular, e depois, quando bem menestrado e com nossa uma aprovação preliminar, nós queremos pedir mais conselho para lo que se trata, para nos verificar, asegurar que nós estamos tomando uma decisão assim importante, correto, e depois de consejo aqui que nós recebemos, depois de 2-3 lunas com a dura, finalmente já viernes semana passada, Conselho de Ministros aprovado finalmente luz verde final para a Companhia Arubana de Petróleo, ou firma e contar com Armstrong Oil and Gas para exploração de gás e petróleo para começar. Como ministro de Energia, e também como cidadão, me está sumamente esperançado, me está querendo como motivo válido de etapa nova aqui que está começando de vida de nosso país. Hecho que todos os colegas aqui liderizando o nosso ministro presidente, está demonstrar apoio que nós dura acaba como governo no processo aqui. Me está apreciar enormemente a presença de membros do parlamento que estão presentes. Me está apreciar enormemente representantes da comunidade de Aruba para San Nicolás em particular, através de San Nicolás Business Association, como stakeholder importante para o desenvolvimento. Nós estamos na capital industrial de nosso país, San Nicolás. Pero obviamente essa aqui está muito mais grande, então projeto que vai beneficiar não somente nosso país, não somente gente de nosso pueblo, vai beneficiar geração tras geração. E me acordo dicho que nos vieron a avisarnos, Dios mediante sano juicio, acompañarnos de seguridad y prosperidad aquí por beneficiar nos pueblos y generaciones que también y que el lote para buen uso de nan mejor porvenir para hopilar. En otra
información en Boulevard Event. Este próximo 7 y 8 de junio, una vez más, se va a estar llevando a cabo una feria laboral por parte de Iberostart Aruba. La intención es que todas aquellas personas que quieren hacer parte de esta familia de Iberostart puedan recibir toda la información, así que les tenemos una gran invitación. Iberostart Aruba próximamente va a abrir sus puertas y para eso tiene una gran convocatoria para toda la comunidad en la isla que quiere empezar a trabajar. Tenemos una vez más una feria laboral este próximo fin de semana y queremos extenderles una gran invitación para que ustedes se acerquen, reciban toda la información y puedan aplicar a la cantidad de puestos que tenemos habilitados y que de esta forma hagan parte de la familia de Iberostart. En Iberostart están muy orgullosos de presentar su nuevo y exclusivo Hotel 5 estrellas en nuestra isla de Aruba, diseñado para brindarle una experiencia única a todos los visitantes. Por eso es tan importante contar con personas idóneas que quieran hacer parte de la familia de Iberostart Aruba. Para esto, una vez más, llegan con una feria laboral. Para nosotros de Iberostart es un placer hacer esta feria de trabajo viernes y sábado, a 7 y 8 de junio para la comunidad de Aruba. Entonces, con el primer feria que teníamos, que era en enero, teníamos tantos aplicantes y desafortunadamente había aplicantes también que no podían venir y que dijimos, no, tenemos que hacer una segunda feria, seguro que sí. Tenemos muchas posiciones abiertas todavía y queremos dar a todas las personas el chance de aplicarse, que no podían aplicarse en enero. Bueno, pueden seguirnos en nuestro Facebook, ahí pueden conseguir todas las informaciones y claro, venir a nuestra feria que es otra vez la otra semana, viernes y sábado, junio 7 y 8 de 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde y va a estar en Boulevard Events Aruba. Así que para más información podrán ingresar a su página de Facebook Iberostart Careers Aruba y estar actualizado con las buenas nuevas que tienen para quienes estén interesados en trabajar. Nosotros como Iberostart Aruba queremos invitar a la comunidad de Aruba que por favor pasen para viernes y sábado 7 y 8 de junio a nuestra feria de trabajo. Y empezamos nuestra ronda internacional con lo que ocurrió el pasado sábado, con la toma de posesión una vez más de presidente de El Salvador en nombre de Nayib Bukele. Ahora volverá una vez más con el periodo de 5 años hasta el 2029. Ha finalizado la investidura del presidente Nayib Bukele para un segundo periodo que comprende entre el 2024 y el 2029. En su discurso, el presidente habló de una forma analógica sobre las enfermedades que padece un paciente, y el paciente para él es el país, El Salvador. Primero dijo que había que curar la enfermedad más grave, y esta sería un cáncer. Así fue como él catalogó a las pandillas que acosaron a nuestro país durante los últimos 30 años. Y precisamente ahí mencionó que el cáncer había sido ya curado y que por eso el tema de la seguridad ya no es una preocupación para los salvadoreños y que están ahora los salvadoreños enfocados en una segunda enfermedad, y el presidente dice que la sabe. Se trata de la enfermedad de la economía. Y entonces el presidente menciona en esto que comenzará una serie de medidas, las cuales no las especificó porque no entró en detalle durante su discurso, pero sí dijo que así como lo hizo hace 5 años, justamente aquí, donde anunció medicina amarga para combatir el cáncer de las pandillas, también podría haber medicina amarga en el tema de la economía. Ante esto, le pidió el presidente a sus seguidores que por favor le acompañen en estas decisiones que fuese a tomar el gobierno para comenzar esos procesos necesarios o de las medidas que tome el gobierno para que el tema económico pase a un segundo plano, ya que es una de las principales preocupaciones que los salvadoreños han mantenido. Y vamos a Colombia con un accidente bastante fuerte que se registró en la vía que conduce desde Soledad hacia el área de Barranquilla. Allí este accidente lamentablemente dejó 2 personas fallecidas y también varias personas heridas. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? A continuación. ¡Bájame la camilla! ¡Vamos a bajar la camilla! El accidente se registró después de las 3 de la madrugada. Una camioneta gris pasaba por este puente entre Soledad y Barranquilla cuando se abrió un cráter y el vehículo cayó a más de 6 metros.
A los pocos segundos cayó una motocicleta y después un carro de color rojo. Wilder Monsalvo, quien también se desplazaba por la zona, contó lo sucedido. Yo al sentir el ruido paré mi carro y volteé a los lados, pero cuando volteé al lado izquierdo mío vi el hueco. A 2 segundos veo un carro, un Sprint rojo que se mete. Yo lo que hago es abrir mi carro y correr hacia donde estaba el accidente. Wilder fue la primera persona que llegó a socorrer a los heridos. Dice que se lanzó a la profundidad para salvar a los ocupantes de los vehículos. La señora del Sprint tenía la pierna del lado derecho partida. Que auxilio, que no la dejara morir. Yo le daba voz de aliento, que cerrara los ojos y que le pidiera mucho a Dios, que ya estábamos ayudándola ya. Y el señor del carro gris, del carro rojo, el Sprint, el copiloto, también pedía auxilio. Ese logramos sacarlo, pero ya en la camilla, en la tabla, él murió ahí. El tramo del puente colapsó en el carril que conduce de Soledad a Barranquilla. Las autoridades informaron que las 4 personas fallecidas se movilizaban en este vehículo rojo que terminó volcado en la profundidad del cráter. De estos 3 vehículos que caen desafortunadamente en esta calamidad, se produce la muerte en el lugar de 3 personas, una persona más fallece en un centro asistencial y 3 personas más resultan lesionadas. Y ahora vamos a Medellín, en donde allí los paisas tienen que estar esperando bajo la lluvia, bajo el sol y en la madrugada en sillas para que les puedan dar los medicamentos de una compañía de seguros. Y es que según lo señalado, la situación frente al sistema de salud en Colombia sigue empeorando. En carpas, con sillas en las manos y a la intemperie, así permanecen cientos de pacientes de la EPS Sabia Salud de Medellín. Y esta lluvia permanece hasta esperar aquí 2-3 horas. Estos usuarios tuvieron que trasladar parte de sus casas a esta calle, en donde siguen esperando que les entreguen un medicamento para mejorar su salud. El servicio está pésimo, pésimo. Mire la hora y uno aquí chupando agua. Eso no debe de ser así. En medio de estas largas filas hay pacientes como Berenice y Daisy que tienen enfermedades que no dan espera. Pero los que más necesito, que es para cuestión del dolor, inhaladores que debo utilizar por problemas pulmonares, no he recibido entrega de ellos. Este mes no me han dado nada, ni siquiera la insulina, ni una metformina que es una metformina muy rara, pero como es tan cara tampoco me la dan. Cansados de este panorama, cientos de pacientes cerraron la carrera 43 en el sector de San Diego. Noticias Caracol consultó con Sabia Salud y desde allí respondieron con un comunicado que la atención viene siendo fluida. Detallan que desde que abrieron este punto el 20 de mayo han logrado resolver las necesidades de 7.688 usuarios y han entregado más de 9.000 fórmulas. Sin embargo, la realidad parece otra. Ya la filita para que les entreguen una pastilla. Sabia Salud atiende a 1.7 millones de personas en Antioquia y fue intervenida en 2023 por la Superintendencia de Salud cuando tenía más de 3.800 tutelas en contra. Usuarios y médicos dicen que va de mal en peor. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Esta es la importancia de hacerse regularmente masajes corporales. Wynn Creek Casinos llega con sus promociones para este mes de junio. Bucci, Bancune. O Aruba, danos sushi y Isleta. Pansigi, cuídanos cultura. Se están aportando. Los Aruba, Dushi, Tera, van unen y van ayudan. Sigue que tradición, persiguiente generación. Tu hermana Laira. Se están siempre creando. Deporte y crianza. Se están aportando. Cultura, el futuro. Se están conservando. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Aruba Airport, comporta pa' mundo. Aruba Airport, usa nos tabay. Choose a flight, bang the day. Off shop na Miami. Choose
principal del Caribe. Vacanze da cominciare. Aruba Airport. Quello per dia Mashaganti. Aruba Airport. Aruba Airport, o gateway para felicidad. Esta piedra bonita. Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom dia, como você está aqui, baby, aqui dentro? Sim, me solta com aqui dentro. Ando Kiko. Não, pô. Nós vimos para os pés, nós estamos lá para os pés para dentro. Então, maneira, não é que mãe acaba. Baby e rende grande, mas se queda para fora seguro 2 horas. No momento de espera. Kibo que men. Me tá bem quanto? Não, a mim me 6 horas só. Que o comum mais se queda por menos 2 horas para fora. Pince camai. Mãe, por con esse? Ah, sim, me por con ele. Como mesmo me trata por con ele tem muito escrito. Ok, mãe, trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não pode ir para dentro back, não promete? Ok, mas é bom. A ueta baby tá aí assunto. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Ustedes saben que es importantísimo con regularidad hacernos diferentes tipos de masajes, bien sea masajes relajantes o también aquellas personas que tienen cualquier tipo de dolor. Esto podría ayudar, pero el por qué, cuáles son los tratamientos y cuáles son los mejores, hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Los masajes son una forma eficaz para liberar el estrés y la tensión que se acumula en los músculos. Además, ayuda a liberar toxinas, promueve la circulación sanguínea, mejora la oxigenación y aumenta la flexibilidad. Hay diferentes técnicas, todo depende de la necesidad del paciente. ¿Qué condiciones de salud se benefician del masaje? El estrés, la depresión, la ansiedad, problemas circulatorios, problemas con el sistema linfático. Mejora la calidad del sueño, tú tienes un bienestar global completo de lo que tu cuerpo necesita. Se pueden aplicar una o varias técnicas. Por ejemplo, un masaje relajante es sutil y lo que procura es precisamente que la persona logre sentirse liviano y reduzca los estresores o la depresión. También se recomienda para cuando hay lesiones musculares como el esguince y las contracturas en la espalda. Según sea la lesión, cuán profunda sea la lesión, cuán seria sea, podemos participarlo tanto como con un terapista físico y podemos trabajar en conjunto para esa rehabilitación de ese músculo lastimado. Y continuamos con esta cuenta regresiva para la Copa América 2024 y es que ya nos estamos acercando poco a poco a esta gran fecha para todos los amantes del fútbol. Estamos a 17 días de la Copa América 2024 y el balón en esta edición fue fabricado por la marca alemana Puma, que firmó un contrato por 3 años y a partir de este año reemplazará, después de 2 décadas, a Nike como sponsor técnico. La pelota, que los colores los tiene blanco, rojo y azul, lleva el nombre de Puma Cumbre, inspirada en la cordillera que cruza toda América, buscando dejar en lo más alto al fútbol de la región. La Copa América 2024 se vive en Telearuba. Y llega un nuevo mes y como siempre Wincry, Crystal y Seaport Casino llegan con las mejores promociones para este mes de junio, donde casi todos los días tenemos una nueva. Sin embargo, también para el Día de los Padres tenemos una gran promoción. Llega este mes de junio y como estamos acostumbrados en Wincry, Crystal y Seaport Casino llegan las mejores promociones. Casi todos los días tenemos distintas promociones en donde ustedes van a poder disfrutar, jugar y ganar premios increíbles en Wincry, Crystal y Seaport Casino. Tenemos variedades de promociones para este mes de junio. Tenemos nuestro Groovy Monday que va a ser los lunes para nuestros clientes de 60 años para arriba.
que tienen que venir los lunes a acumular 50 puntos para conseguir $10 en free play. Y también el último lunes de junio, el 24, vamos a tener nuestro slot tournament, que también va a ser para nuestros clientes de 60 años. Tienen que venir ese lunes a acumular 50 puntos y vamos a comenzar a llamar 4 ganadores cada hora, comenzando de las 4 de la tarde hasta 7 de la tarde, donde pueden conseguir máximo $150 en free play. Después tenemos nuestros slot tournament los martes, que también tienen que venir el martes a acumular 75 tier points y vamos a comenzar a llamar 4 ganadores cada hora, comenzando de las 6 de la tarde hasta 8 de la noche, que pueden conseguir máximo $300 en efectivo. Y después tenemos nuestras promociones los miércoles, que se llama Grab and Win. Eso también tienen que venir el miércoles a acumular 75 tier points y vamos a comenzar a llamar 2 ganadores cada media hora, comenzando de las 6 de la tarde hasta 8 de la noche, que van a conseguir un máximo también de $300 en efectivo. Y después tenemos nuestra promoción el jueves Forever Young. Esto también va a ser para nuestros clientes de 50 años hasta 59 años, que tienen que venir el jueves a acumular 50 puntos entre 6 de la tarde hasta 10 de la noche y consiguen esos $10 en free play. Después tenemos esta promoción el sábado, que se llama Fishing for Cash. Tienen que venir el sábado a acumular 250 puntos y vamos a comenzar a llamar 3 ganadores cada hora, comenzando de las 8 de la noche hasta 10 de la noche, para conseguir un máximo de $1000 en efectivo. Y después tenemos nuestra promoción el domingo After the Races. Este va a ser una promoción donde vamos a conseguir premios en free play. Tienen que venir el domingo a acumular 50 puntos para poder participar y va a ser la promoción entre las 12 hasta las 3 de la tarde. Pero para esta promoción tienen que acumular los puntos 1 hora cada vez de la ronda. O sea, vamos a decir, si la ronda comienza a las 12, tienen que acumular los puntos a las 11. Si la ronda comienza a las 1, tienen que acumular los puntos a las 12 para poder participar. Y después tenemos nuestra promoción para todos nuestros padres, que va a ser el 16 de junio. Tienen que venir a nuestro casino a acumular 75 tier points y los premios van a ser en tarjeta de regalos, o sea, gift cards. Y va a ser para Bull Chance, para Coinman, Do It Center, o sea, una variedad de gift cards, así que no pierdan la oportunidad para pasar a nuestros casinos en junio y participar en nuestras promociones. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y empezamos con esta joven que vive en Ushuaia, que es en la parte sur de Argentina, y muestra cómo es tener que vivir el día a día cuando neva, y no solamente cómo tiene que ir al trabajo, pero también cómo tiene que hacer sus quehaceres. Una joven compartió en redes sociales cómo es la vida en Ushuaia durante las intensas nevadas, ilustrando los desafíos diarios y las soluciones que implementa para llegar al trabajo. Martina, una usuaria que utiliza la cuenta, explica cómo se desplaza en medio de la nieve. En uno de sus videos, la joven bromea diciendo que llega al trabajo en esquí, aunque aclara que normalmente las calles están en condiciones para permitir el uso de vehículos. Generalmente limpian las calles y se puede utilizar los autos. Sin embargo, compartió un video que en una temporada en la que no habían removido la nieve y se le puede ver esquiando para llegar a su destino. Además del uso de esquís, Marty mostró que otro fragmento cómo aprovechó un trineo para movilizarse un día en que las calles no habían sido despejadas. Esto ocurrió tras la pregunta de un seguidor sobre las dificultades que puede traer la nieve. Esta situación es muy común en Ushuaia, en donde las condiciones climáticas pueden dificultar seriamente la movilidad. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Loto Cambiando Vidas. Una vez más llega Loto, la lotería de Aruba, porque tenemos un tremendo acumulado para mañana martes 4 de junio. El jackpot del mini mega está en 700,000 florines y con solamente 2 florincitos más tienen la oportunidad de ganarse 300,000 florines extra, lo que nos da un mini mega y mega plus con el jackpot total de 1.000.000 de florines. Jueguen sus números desde ahora para que también estén en juego. Y a esta hora llega nuestra sección de las mascotas de Alejandra y les muestro a este perrito que decidió seguir a unos policías en la capital colombiana. Ellos se dieron cuenta de esta acción y decidieron adoptarlo.
Más de un internauta está enternecido con una historia que se viralizó en los últimos días en las redes y que muestra el acto de cariño que tuvieron unos uniformados de la policía con un perrito de la calle. En las imágenes se aprecia cómo el animal comenzó a perseguir a una caravana de motos de policía, los cuales se movilizaban por una vía de Bogotá. Con un sol intenso y con el arco iris de fondo, el perro corrió durante varias cuadras detrás de los motociclistas y logró alcanzarles en un semáforo. El video muestra cuando este perrito, al que llamaron Monito, llegó agotado al punto en donde ocurrió lo que quizá pocos esperaban. En otra parte del video se ve como un uniformado de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden se bajó de una de las motos, levantó al perro para subirle en las piernas a uno de sus compañeros para adoptarlo. Este video ha enternecido a más de uno. Pese a su tamaño y su peso, el policía abrazó al animal y lo cargó con él durante el resto del camino. En otro semáforo se alcanzó a apreciar la felicidad del perro, que con su lengua afuera también mostraba gestos de cansancio. Incluso en una parte de las imágenes, el animal recostó su cabeza sobre la espalda del policía que iba manejando la moto. Y continuamos con más de esas historias que se viralizan y les mostramos a un joven que a través de redes sociales muestra cuál es el truco para mantener la lechuga totalmente fresca. Este tip les va a servir. Un TikToker hizo un experimento para averiguar cuál es la mejor manera de conservar la lechuga en la nevera por más tiempo. Se llama Gavir, es oriundo del Reino Unido y probó 3 métodos diferentes para hacer la comparación. Uno de los problemas en la vida cotidiana de las personas es justamente tener que tirar los vegetales que se ponen feos, pero con esta nueva técnica evitarlo puede ser fácil. Él no solo es un hombre aburrido que decidió experimentar con lechugas, él es consultor de policías alimentarias y creador de contenidos, y en su cuenta reveló este truco. Comenzó colocando la misma verdura en 3 recipientes de vidrio diferentes, uno sin tapa, otro con cierre hermético y el tercero, él enjuagó y centrifugó la lechuga colocando un rollo de cocina abajo y arriba de la lechuga dentro del recipiente hermético. Gavin colocó una cámara GoPro dentro de la nevera y filmó los frascos durante 11 días. Al final del experimento, publicó el video en cámara rápida para que los usuarios observaran el deterioro o la conservación dependiendo de cada caso de este vegetal. Y los dejo con esta abuelita quien utiliza ChatGPT y queda totalmente consternada con las respuestas tecnológicas. Una mujer de 90 años sorprendió a todos al interactuar con ChatGPT, un chatbot de inteligencia artificial, y expresar su escepticismo sobre cómo la máquina conocía las respuestas a sus preguntas. A pesar de la explicación detallada proporcionada por la inteligencia artificial, la mujer mostró su incredulidad y generó un debate en redes sociales. La tecnología avanza a pasos agigantados, especialmente en el ámbito de los chatbots de inteligencia artificial como ChatGPT. Un singular video muestra cómo esta mujer cuestiona al dispositivo sobre cómo puede conocer las respuestas a sus preguntas. La mujer, a pesar de la explicación detallada proporcionada por IA, se mantuvo escéptica y expresó con firmeza: ¿cómo sabes las respuestas? Si eres una máquina, nada más, una computadora. ¿Cómo sabes? Simplemente era una computadora y si se acaba la electricidad, se acaba también tú. No eres nada más que una máquina, según lo que indicó. Al respecto, la inteligencia contestó y su última frase dejó en shock a los usuarios. De nada, y tienes toda la razón, soy una herramienta tecnológica sin sentimientos ni conciencia. Estoy aquí para ayudarte mientras me necesitas. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les damos las gracias por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que les tenemos acá en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.